Buenas noches, iglesia. Vamos, prepárate para alabar a nuestro Señor en esta noche. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Vamos, iglesia, cántalo. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo, amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos, cántalo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, te invito, iglesia, para que saltes ahí en tu casa. Vamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero
ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vano quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Vamos, iglesia, bailando para Dios. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vano quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vano quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Vamos, iglesia, que se escuche, dilo. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vano quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vano quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te glorificamos en esta noche. Bien fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Te coronamos, Señor Jesús. Hoy te coronamos en esta noche. Tú eres el Rey, Señor Jesús, que venció a la muerte, que venció al pecado. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo. Te coronamos, Rey, sentado, Señor Jesús, en majestad. Toma su lugar la fe, que tu gloria llene el templo.
venció en la muerte. Él está coronado en majestad. Vamos, iglesia, que se escuche bien fuerte, dilo. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. En la cruz llegó el final, todo pareció acabar. Ni la tumba ni la muerte te pudieron sujetar. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. La muerte Jesús por mí venció. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor. Vamos, iglesia, dilo. Que se escuche bien fuerte. Nuestro Dios venció, vamos, dilo. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. Las murallas caerán, las cadenas serán rotas, todos proclamarán: eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Eres el vencedor. Glorioso Dios. Aplaude a nuestro Dios todopoderoso. Dale la gloria en esta noche con un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. Sostén ese aplauso. Vamos al coro, vamos al coro, vamos al coro. Aleluya, aleluya. Aleluya, levanta sus manos. Cántalo, cántalo. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya. La muerte Jesús por mí venció. Aleluya, todos, todos.
Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Aleluya. Levanta tus manitas, dale gracias al Señor en esta noche. Dile, Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu fidelidad por todas las generaciones. Reconocemos en esta noche, Señor, tu grandeza, tu señorío. Gracias, Dios, por darnos el gozo de la salvación. Gracias. Que el mundo conozca que tú eres Señor. Que el mundo conozca que tú eres el Señor. Que ante ti se doblará tarde que temprano toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Levanta tus manitas, vamos a orar. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús queremos que tú obres. Queremos que tu gloria obre en las personas que nos ven también a través del internet. Padre, estamos colocándote cada persona que tiene alguna necesidad, alguna dolencia en esta noche física. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús estamos confesando que tú eres Señor, que tú eres Rey, que tú eres hacedor de milagros, de prodigios y de maravillas. Dice la Biblia en Isaías 53 verso 4: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Padre, porque por tu llaga y por tus heridas hemos sido curados, hemos sido restaurados. Levanta las manos y di conmigo: por la llaga de Cristo Jesús yo fui curado, yo fui sanado. Diga: yo renuncio a toda enfermedad en mi cuerpo, a toda dolencia que haya en mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús cancelamos todo dolor, cancelamos toda dolencia, cancelamos toda enfermedad. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús echamos fuera todo problema de artritis, echamos fuera todo problema de migraña, echamos fuera todo dolor y toda dolencia en los cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús confesamos, Señor, que hay restauración. Colócate la mano derecha en la parte que tienes afectada. Vamos a orar. Padre, declaramos sanidad en cada cuerpo que está esta noche por la llaga de Cristo Jesús. Cancelamos los dolores, cancelamos, Señor, todo problema, toda aflicción en los cuerpos, toda dolencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús yo declaro sanidad allí donde está esa parte afectada, esa molestia, allí donde la persona tiene su mano derecha colocada. Señor, en el nombre de Cristo Jesús estoy declarando que por la llaga de Cristo Jesús, conforme a tu palabra, que por la llaga de Cristo Jesús han sido curados, han sido sanados. Se van las molestias, se van los dolores, se van, Señor, los malestares, y declaramos restauración. Padre, bendecimos a las personas que nos ven a través del internet. Yo te pido, Padre amado, que te glorifiques, que sanes a los que están enfermos en las clínicas, en los hospitales. Echamos fuera todo espíritu inmundo de enfermedad y toda dolencia. Ahora mismo, por el poder de tu palabra, levantamos, Señor, las personas, Señor, que por una u otra razón están padeciendo el COVID-19, y confesamos sanidad, Señor, en cada cuerpo. Por ese coronavirus declaramos sanidad ahora, física, sanidad emocional, sanidad espiritual en cada vida. Padre, te damos el honor y la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros en esta noche. Vamos, levanta tus manos, dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la fe. Dile: gracias, Señor. Gracias por la fe. No podemos imponer manos, pero allí donde estás, recibe tu milagro, recibe sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, recibe sanidad ahora. Por la llaga de Cristo Jesús hemos sido curados, hemos sido sanados. Gracias te damos. Aleluya. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Espíritu Santo, que impacte nuestra ciudad de Cali y las naciones del mundo.
Por eso buscamos levantar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que anhelen la gloria de Dios para tener cielos abiertos sobre nuestra ciudad. Por eso te invitamos a ser uno más, un adorador. Conéctate con nosotros este martes a las 9 de la mañana en nuestro tiempo de ayuno y oración. El jueves a las 7 de la noche, conéctate a la Noche de Clamor, un tiempo donde podremos orar por todas tus peticiones. De madrugada con Dios, conéctate con nosotros y disfruta de un devocional diario. De lunes a viernes, 6 de la mañana, de madrugada con Dios. Gracias por escucharnos, Iglesia Adoradores. Dios te bendiga. Aleluya, vamos a dar un buen aplauso a nuestro Señor. ¿Quién vive? Amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero que vayamos a la palabra del Señor, pero antes, bueno, quiero bendecirles a todos los hermanos que han llegado en esta noche. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Las personas que nos visitan, Dios les bendiga. Esta es su casa, estamos para servirles. Amén. Bueno, quiero que vayamos a la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer este texto rápidamente. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bueno, para algunas personas el dar no es muy bueno, pero cuando nosotros tenemos la mentalidad del reino de Dios, el dar para la obra de Dios es una bendición. Amén. Nosotros no podemos ser bendecidos más de lo que nosotros podamos dar. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Así que nosotros siempre, Dios nos va a proveer para que nosotros podamos dar para la obra de Dios, para que la obra de Dios se extienda. Recuerde que cuando estábamos en el mundo, ¿qué hacíamos con la plata? La gastábamos en cosas que no glorificaban a Dios, ¿verdad? Y no voy a mostrar la lista de aquellas cosas que hacíamos, pero muchos de nosotros derrochábamos muchas cosas y esas cosas no glorificaban a Dios. Pero hoy, nosotros que hemos sido apartados para el Señor, Dios nos pide a nosotros que nosotros contribuyamos para el reino de Dios, en donde nosotros hemos sido salvados en el reino de Dios a través de la iglesia. Entonces quiero que tú te motives para dar. Mira lo que dice el capítulo 9, el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Dónde está la bendición de la iglesia? La bendición de la iglesia está en nosotros mismos. Si no damos para la iglesia, no hay bendición en la iglesia. Si la iglesia no da, no hay bendición. Pero si nosotros damos, vamos a ser bendecidos y levantados por el Señor.
Póngase de pie y vamos a orar por las ofrendas en esta noche. Vamos a disponernos lo que tú has traído para el Señor. Que Dios te bendiga. Yo bendigo a los hermanos que son fieles. Dios les bendiga. Aquellos que son muy, ¿cómo se dice? Muy dadores. Hay hermanos y familias que siembran generosamente la palabra, generosamente para la obra del Señor. Así que levanta tus manos, tu ofrenda, vamos a orar. Padre, gracias te damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. En esta noche nos disponemos para traer nuestras ofrendas a tu casa. Gracias por darnos la bendición de poder dar para ti, Señor. Sembramos en tu reino, Señor, sabiendo que vamos a recibir al 100%. Gracias, Padre, porque cuando damos, tu iglesia es bendecida. Cuando ofrendamos, tu iglesia avanza. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Allí van a pasar para recoger las ofrendas. Las personas que están a través del internet, ahí va a aparecer el número de la cuenta para que también consignes y puedas bendecir la obra del Señor. Bueno, mis amados, hoy damos gracias a Dios. ¿Cuántos están dispuestos esta noche para la palabra del Señor? Seguimos en nuestro mes escatológico. Recuerde que la palabra escatología significa las últimas cosas. Así que vamos a seguir en esta noche este aprendizaje de la palabra del Señor. Quiero recordarles que mañana estamos de madrugada con Dios a las 6 de la mañana a través de YouTube. Y les recuerdo que mañana tenemos la noche de clamor. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor que va a traer la palabra del Señor, el pastor Álvaro Largo. Un aplauso al Señor, mis amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a entrar en materia porque el tiempo apremia. Entonces les invito para que vamos a Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Vamos a leer el versículo 3. Antes de leer, yo quiero como repasar un poquito lo que hemos estado mirando acerca de escatología este mes. Y ahí hay algo que me llamó muchísimo la atención a mí cuando predicó el pastor Edier acerca, el mes pasado se predicó sobre la iglesia, sobre la labor de la iglesia. Y el pastor Edier decía que uno de los pasajes que más le gustan a él es Hechos capítulo 2. No sé si recuerdan que él estuvo estudiando bastante sobre Hechos capítulo 2 y nos estuvo dando enseñanzas acerca de Hechos en el capítulo 2. Y realmente esa es la radiografía de la iglesia. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos enseña, nos muestra cómo debe ser la iglesia del Señor. Y si nosotros estudiamos a profundidad ese capítulo, de seguro nos vamos a evitar cualquier cantidad de problemas en la iglesia, cualquier cantidad de problemas en la congregación. Entonces, hoy vamos a tocar parte de eso que tiene que ver con la escatología. Y otra de las cosas, no sé, las personas que estuvieron el domingo cuando estuvo el pastor Santiago, el maestro Santiago, él nos recalcó algo que es muy importante. El libro de Génesis nos exhorta de manera particular. ¿Se acuerdan lo que predicó Santiago? Que él decía, arrepiéntete, no arrepiéntanse, sino que él decía, arrepiéntete, de manera singular. Entonces, el libro de Apocalipsis, aunque es una carta o son cartas para toda la iglesia, el Señor nos habla de manera individual. Y hoy vamos a tocar un tema que es bastante polémico y es el rapto de la iglesia.
el arrebatamiento, la señal de cuándo la iglesia se va a ir y no va a estar acá, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que usted debe tener en cuenta es que usted se va conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Dice la Biblia que podrán estar dos en una cama, el uno será tomado y el otro ¿qué? O sea, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, puede que en un hogar ambos se vayan con el Señor, el esposo y la esposa, pero puede que no, puede que la esposa se vaya y el esposo se quede, o que el esposo se vaya y la esposa se quede. Entonces, el libro de Apocalipsis, eso es una enseñanza que me quedó de Santiago, del maestro que estuvo acá predicando. Muy importante es eso, Dios nos exhorta de manera personal. La salvación es personal, es individual. Entonces vamos a leer Hechos de los Apóstoles, Mateo capítulo 24, versículo 3. Padre, en el nombre de Jesús, leemos tu palabra, Señor. Nos disponemos esta noche, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Por favor, Dios, guíanos. Por favor, ministra nuestras vidas. Yo me someto bajo el señorío de Jesucristo y pido que tu Espíritu Santo, Padre Santo, sea el que guíe esta predicación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señales antes del fin. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a leerlo nuevamente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué es un siglo? 100 años. Entonces ahí le está diciendo, le están preguntando los discípulos al Señor: ¿cuándo terminarán estos 100 años? No. La traducción más exacta para ese versículo es: ¿cuándo terminará esta era? ¿O cuándo terminará este sistema de gobierno? ¿O este sistema de formas como el mundo es gobernado? Entonces no se trata de 100 años, ahí no habla de 100 años, sino de la era. Hay algo que el pastor Edier también nos enseñó el día domingo. Él habló algo acerca de las dispensaciones. Y él habló que habían 7 dispensaciones y que probablemente estemos en la 6ª dispensación. ¿Qué es una dispensación? Podemos decir que una dispensación es una era, un periodo de tiempo donde Dios trata con la humanidad de una manera diferente a otras épocas o a otras eras o a otras dispensaciones. Hay algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta, y es que la doctrina, como dijo el pastor Edier el domingo pasado, la doctrina ya está puesta. Es el fundamento que nos dieron los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, y ahí nada podemos modificar. Ya la doctrina cristiana está establecida, pero la parte escatológica o los acontecimientos finales son de interpretación. Y nosotros como predicadores, como pastores, como ministros, podemos exponer, pero podríamos decir que es una teoría o es la forma como nosotros creemos que van a ser las cosas, pero no necesariamente tienen que ser exactas como nosotros las imaginamos. Entonces usted debe de hablar con Dios y pedirle a Dios que le muestre qué es lo que Dios tiene para su vida. ¿Por qué? Porque recuerde lo que nos enseñó Santiago, el maestro que estuvo acá el domingo hace 8 días atrás. Dios en Apocalipsis nos habla de manera individual, de manera personal a cada uno de nosotros. Entonces, los discípulos le preguntan: ¿cuándo va a terminar esta dispensación? Pero para saber cuándo va a terminar esta dispensación, tenemos que saber cuándo empezó.
Y yo para eso los invito a que vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a leerlo nuevamente. Hechos de los Apóstoles 2:41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra del Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 ¿qué? ¿Alguien recuerda la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuántas personas alimentó el Señor Jesús cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántas? 5,000 personas dicen por acá. En otra parece ser que hay dos oportunidades donde está la multiplicación de los panes y los peces, y en una dice 3,000 y en la otra dice 5,000. No es que sea una discordia, no, es que no fue una sola vez el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero hay algo diferente en este versículo 41. Cuando multiplicó el Señor los panes y los peces, la Biblia dice, y los que comieron, los que se alimentaron, fueron 5,000. Pero añade otra cosa. ¿Qué añade? Sin contar qué. Sin contar qué. Sin contar mujeres ni niños. Y si usted lee toda la Biblia, de este versículo 41 hacia atrás, ningún censo, ningún conteo incluye mujeres ni niños. Esto hace diferente, este versículo es diferente a todo de la Biblia hacia atrás. Búsquelo y verá. Cuando había el censo, cuando había que censar al pueblo de Israel, se contaban los hombres, no se contaban las mujeres, y se contaban los hombres de cierta edad hacia arriba. Pero qué diferente hay en este versículo, que aquí se derramó por primera vez el Espíritu Santo. Una promesa que el Padre había hecho desde tiempos atrás. Y algo que el Espíritu Santo hace diferente al hombre es que el Espíritu Santo no hace diferencia entre hombre o mujer, entre adulto o niño. Entonces, ¿cuándo empezó la dispensación en la que estamos viviendo? Que es la dispensación que comúnmente y tradicionalmente llamamos la dispensación de la gracia. Inició con el derramamiento del Espíritu Santo en lo que tradicionalmente se conoce como el día de Pentecostés. Ese día se derramó el Espíritu Santo no solamente sobre hombres. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Devuélvase un poquito, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, otra vez le preguntan sobre los finales, sobre las señales y cuándo va a terminar todo esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Pero qué? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron delante de ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones ¿qué? Galileos. Mire este detalle, varones Galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Dice más adelante, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban ¿quién? Pedro y Jacobo. ¿Quién más? Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, en el aposento alto, el día de Pentecostés, que tradicionalmente se llama día de Pentecostés, no solamente habían hombres, también habían ¿qué? Mujeres. Y probablemente, aunque no lo dice allí, pueden haber personas menores o niños o jóvenes, probablemente. Cuando vino el Espíritu Santo, cayó sobre todos, bautizó a todos y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces ahí empieza lo que nosotros tradicionalmente llamamos como la gracia, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuándo termina la gracia? ¿Cuándo termina la gracia? ¿Qué señal hay de que terminó la gracia y que ya empieza otro periodo? Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, ¿qué? ¿Se acuerda que leímos? Este Jesús a quien ustedes han visto que se fue en las nubes, así mismo vendrá también en las nubes. Entonces aquí está hablando, en Hechos de los Apóstoles vimos cuando Jesús se fue, y ahora en Tesalonicenses nos habla cuando Él venga por segunda vez. Versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? Sin que antes venga ¿qué? ¿La qué? La apostasía. ¿Y qué más? Y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, el día del Señor vendrá después de que se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, y ese es el anticristo. Entonces, una cosa es el rapto, el arrebatamiento o la separación de la iglesia, y otra muy diferente, la venida del Señor. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué. ¿Lo qué? O sea, ¿qué detiene la manifestación del anticristo? ¿Quién lo detiene? ¿Quién? El Espíritu Santo. O sea, el tiempo de la gracia, ¿cuándo inició? ¿Cuándo inició el tiempo de la gracia? Cuando vino ¿qué? El Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Cuándo terminará el tiempo de la gracia? Cuando la iglesia sea ¿qué? Llevada, algunos dicen raptada, otros dicen arrebatada, otros dicen separada. Cuando la iglesia sea separada, ¿quién la va a separar? ¿Quién va a levantar la iglesia para presentársela al Señor Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, el tiempo de la gracia inicia con el derramamiento del Espíritu Santo, y el tiempo de la gracia termina con la ida del Espíritu Santo que le presenta a la iglesia en las nubes al Señor. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo ¿qué? Se manifieste. Porque ya esta nación el misterio de la iniquidad
solo que hay al presente solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ¿cuándo empezó el tiempo de la gracia? Con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? El rapto, arrebatamiento o separación de la iglesia. ¿Y eso lo hace quién? El Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le está preparando a Jesucristo una novia para presentársela como santa, pura, sin mancha y sin arruga. Esa es la obra de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo termine su obra, se va con la iglesia. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien aquí ha visto películas o documentales sobre el holocausto nazi? Sobre la matanza de los judíos y todo el sufrimiento que esas personas recibieron por causa de haber rechazado al Mesías. Eso les vino a ellos por causa de haber rechazado a Dios. Mire, todo lo que usted ha visto acerca del holocausto nazi no será nada comparado con lo que va a pasar con los que se queden. Dios nos libre, hermano. Dios nos guarde. O sea, el sufrimiento, la gran tribulación que se va a desatar en esta tierra. Imagínense si hay maldad estando el Espíritu Santo. Imagínense cuando el Espíritu Santo se vaya. ¿Se puede usted imaginar lo que se va a desencadenar cuando el Espíritu Santo no esté en esta tierra? O sea, va a ser horrible, hermano. Va a ser terrible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos certificar que el tiempo de la gracia empezó con el derramamiento del Espíritu Santo? Por el discurso de Pedro. Pedro dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, volvamos a Hechos por favor, capítulo 2, primer discurso de Pedro, Hechos 2 capítulo 14. Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones que judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por el profeta qué? Joel. ¿Y qué dijo el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos ¿qué? Soñarán sueños. Vamos a leer Joel capítulo 2, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28. Derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Y después de qué? De eso, o sea, tiene que pasar algo para que suceda el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, antes tiene que pasar algo. Dice, y después de esto derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y quiénes, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes ¿qué? Verán visiones. O sea, Dios va a derramar sobre toda la congregación de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto se había profetizado antes. ¿Por quién? Por el profeta Jeremías. Vamos al capítulo 31 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. El nuevo pacto, dice en el versículo 27, realmente no es un nuevo pacto, sino un pacto renovado. O sea, renovar el pacto que los hombres transgredieron o invalidaron o fallaron o no pudieron cumplir. Versículo 31. He aquí,
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, ahí nombra la casa de Israel, pero también nombra que, o sea, que Dios va a renovar un pacto. ¿Con quién lo va a renovar? Ahí dice, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Sigamos leyendo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de ¿qué? Pero curioso que primero dice, voy a hacer pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero después solamente nombra la casa de Israel. ¿Qué pasa con la casa de Judá? Más adelante. No, la renovación del pacto con la casa de Israel no será el mismo tiempo, el mismo lugar, el mismo día que la renovación del pacto con la casa de Judá. Entonces sigue diciendo, pero es el pacto, versículo 33, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, esto es simplemente el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Podemos decir que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, es el rema de Dios, es el Espíritu de Dios que viene a cumplir la palabra en nosotros, que nosotros por nuestras propias fuerzas no somos capaces de cumplir. El Espíritu Santo simplemente hace la obra de Jesús en nosotros. Lo que es imposible para nosotros, lo que es imposible cumplir al hombre con obras, la ley, el Espíritu Santo viene, Dios derrama su Espíritu Santo, su palabra en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la palabra viva de Dios en nosotros. Déjeme decirle algo. Ser cristiano es muy difícil. Ser cristiano es imposible sin el Espíritu Santo. La Biblia dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted no puede convencer a nadie. Usted puede predicar muy lindo, usted puede predicar muy bonito, pero sus palabras no van a convencer a nadie si no van acompañadas del poder del Espíritu Santo. Es Él, la gloria es de Él. Es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Espíritu Santo el que hace la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin Él no somos nada. Pero estando Él, lo tenemos todo. Estando Él tenemos consuelo. Estando Él tenemos poder. Estando Él tenemos revelación, tenemos sabiduría. O sea, el Señor Jesús dijo, os conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no vendrá. Pero si yo me voy, les enviaré el otro, el Consolador, el cual el Padre les ha prometido. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 11. Este versículo no lo tenía preparado. Romanos Perdón, capítulo, no es 11. No es. Se me pasó el versículo, está en Romanos, sí, pero no, ese no lo anoté. Dice,
que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel. Eso está en Romanos, porque no me gusta hablar algo sin darle el sustento que está en la Biblia. Me disculpan allí. Me tocó ayuda tecnológica acá. No me llegó. Dice, si alguien me puede ayudar, dice, no ignoréis que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo? 11:25, Romanos 11:25, gracias. Es que estoy buscando en Corintios, por eso no lo encontré. Romanos 11:25. Ok, gracias. Sí, la restauración. 11:25, gracias. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Mire, ¿se acuerda que leímos que Dios iba a hacer pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? Mire, Dios permitió que hubiera o que haya una venda sobre los judíos. Y ese es el tiempo que tenemos nosotros para ser salvos. Porque cuando los judíos vuelvan a Jerusalén y reconstruyan el templo, baila. Ya el Espíritu Santo se habrá ido con la iglesia. Ahorita tenemos chance, tú y yo. Ahora tenemos chance, tú y yo, de hacerlo fácil, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo no va a estar aquí. Y ahí sí, todo Israel, todas las tribus de Israel reconocerán a Jesús como su Mesías. Yo quiero terminar con Mateo capítulo 25. Hoy leímos muchos versículos, les pido que me disculpen, pero el tiempo no daba para reducirlo más tampoco, y la verdad que sin la palabra no podemos hablar nosotros. Yo quiero que vamos a Mateo capítulo 25, versículo 1. ¿Cuál es el título de este pasaje? Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 ¿qué? Vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? No tomaron consigo ¿qué? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Y qué? Y tardándose, mire, la Biblia dice que el Señor no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios no llega tarde. Dios no tarda su venida, Él es paciente para salvación nuestra. Dice versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Cuántas cabecearon? Todas. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. ¿Qué es el aceite en la Biblia? ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Mire, yo quiero decirle algo. Todas eran vírgenes. Virgen significa apartada, consagrada. Todas eran santas. Todas habían sido apartadas para el esposo. Todas eran parte de la iglesia. Todas tenían lámpara. ¿Qué es lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces todas eran iglesia. Todas estudiaban la Biblia, todas tenían la palabra, todas eran de sana doctrina. Pero habían 5 que prudentes y 5 que insensatas. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Dónde estaba la diferencia? Las que tenían aceite y las que no tenían aceite. Las que tenían el Espíritu Santo y las que no tenían el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Quien te conoce delante de Dios, quien descubre lo que hay en ti, es el Espíritu Santo de Dios. Quien revela lo malo que hay en ti y transforma tu vida, es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada para Dios. Después, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Usted se queda o usted se va? Respóndame. ¿Usted se queda o usted se va? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Qué necesitamos para irnos con el Señor? El Espíritu Santo. Necesitamos aceite en nuestras vasijas, en nuestras lámparas. Mire, yo traje algo hoy. Quiero pedirle a algún servidor que por favor me ayude. Yo he traído hoy estas 2 bolsitas. En esta bolsita hay arena. Vienen granitos de arena. Y en esta otra bolsita hay escoria o rípido o residuos cuando se trabaja con metal, con el hierro. Son parecidas, ¿verdad? Son muy parecidas, tienen casi el mismo aspecto y tienen casi el mismo color. Entonces, ábrelas por favor y vacéalas aquí. Yo siento a Dios en ese lugar, hermano. Yo siento a Dios en ese lugar. El otro.
tápalo. Tápalo. Y revuélvelo, bátelo. Ábrelo. ¿Crees que hay forma de separarlos? Muéstrale a la iglesia, por favor. Ve y muéstrale ve por allí y muéstrale a varios. ¿Cree usted que hay forma de separar eso? Mírelo. Pásalo ahí rápido, por favor. ¿Alguien cree que hay forma de separar esa mezcla? ¿Sí? ¿Con un qué? Con un imán. Cuando yo estaba orando por este tema, el Espíritu Santo me dio esa enseñanza. Si ustedes ven esa cajita, en apariencia son iguales, pero tienen naturalezas diferentes. ¿Y quién conoce nuestra naturaleza? El Espíritu de Dios. Mire, yo puedo engañarlos a ustedes aquí. El pastor Edier puede engañarlos a ustedes. O sea, no lo hace, ni lo hago. Pero cualquier persona se puede subir acá y engañarlos. Pero a Dios no le engaña a nadie. Al Espíritu Santo no lo engaña a nadie. Él sí conoce. Ahora mete el imán. Mételo y revuélcalo ahí. Mételo y ahí con la mano. Según la naturaleza, saca el imán. Así. Muéstralo por favor aquí a la cámara. Así el Espíritu Santo va a levantar la iglesia. Así el Espíritu Santo va a levantar la iglesia. La tierra se queda. La tierra pasa la tribulación. La tierra va a sufrir más dolores, peores angustias que la que sufrieron los judíos en el holocausto. El metal se va con el imán. La iglesia que tenga el Espíritu Santo se va con el Señor. No son tus obras, no es tu diezmo, no es tu traje, no es tu posición, no es si eres ministro, si eres pastor, si perteneces a esta o a esta denominación. No, es si tienes el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, te vas con el Señor. No hay más. Hace más de un mes, el Señor me dio este mensaje. Estaba yo ahí y el pastor Edir estaba predicando sobre las características de la iglesia. Y el Señor me dio este mensaje. Y luego de eso vinieron unas pruebas muy difíciles, hermano. O sea, económicamente yo tengo todo lo que necesito y más. Pero por cosas, y yo sé que es Dios, estoy distanciado de mi esposa, de mis hijos y de mis nietas y de la congregación en Estados Unidos. Y eso me duele, hermano. Usted no sabe lo que es haber pasado la pandemia solo, sin mi esposa, sin mis hijos, sin mis nietas. Y tengo todo, hermano. Lo que yo quiero comer lo tengo. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y hace poco recibí una noticia muy fuerte, hermano. El abogado cometió, yo voy para Estados Unidos, ya tengo mi residencia, pero tengo que presentar un documento. Y el abogado cometió el error de colocar a mi esposa a firmar por mí
cosa tan infantil, hermano. Y devolvieron todo el proceso. Y Dios me dijo, es que yo quiero que tú estés cuando yo derrame mi Espíritu Santo sobre adoradores. Yo quiero que tú te lleves una partecita de esta para Estados Unidos. Por eso tengo un plan contigo y por eso todavía no te vas, pero sí te vas a ir. Hermano, yo le doy gracias a Dios. El Señor, yo quiero, Pastor Edier, voy a hacer algo atrevido. Me disculpa. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero que levanten la mano las personas que se congregan aquí hace más de 10 años. Levanten la mano. Ok, gracias. Hace más de 10 años aquí no se celebraba el culto de primicias. Hace más o menos unos 7, 8 años se celebró el primer culto, ¿se acuerda, pastor? El culto de primicias. Sí, no recuerdo cuándo fue, pero no se celebraba. ¿Cuántos creen que el culto de primicias ha sido de bendición para la congregación? ¿Cuántos creen que el culto de primicias ha sido de bendición para la iglesia? Pero no, antes no se celebraba. Pero alguien humildemente vino y le dijo, pastor, celebremos el culto de primicias. Al principio hubo que hablarlo, dialogarlo, pero se celebró y después de eso ha sido de bendición, porque yo soy uno de los que he sido bendecido por traer mi primicia a este lugar. Pero antes no se hacía. Mire, cuando Dios me dio este mensaje, Dios me dijo, adoradores va a ser punta de lanza en esta ciudad. Voy a derramar de mi Espíritu Santo y en este lugar va a haber milagros donde multitudes van a correr del oriente, del occidente, del norte y del sur a este lugar por causa de la presencia del Espíritu Santo. Pero tienen que prepararse. Joel capítulo 2 dice, versículo 28 dice, después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Después de qué? Mire, el pastor Ediel tuvo la bendición de ser el ministro de alabanza de una congregación que fue pilar y transformación y fue punta de lanza en los años 90 de algo muy lindo que vivimos en la ciudad de Cali. Pero el pastor Ediel también conoció cantidad de personas que en ese lugar se levantaron y dijeron cosas absurdas. Se escribieron libros absurdos. ¿Por qué? Porque cuando se derrama el Espíritu Santo y la persona no está preparada, no tiene una buena doctrina, no tiene unos buenos cimientos, empieza a hacer barbaridades. Mire, yo recuerdo cuando esos jóvenes que estaban con nosotros, el pastor Ediel y yo, en ese lugar, empujaban a la gente, los tiraban al piso, les ponían la mano y los tiraban pensando que ese era el Espíritu Santo. No, no necesariamente te tienes que caer para recibir del Espíritu Santo. No necesariamente. Dios se mueve de maneras distintas. Pero mire, muchas personas se desviaron. ¿Por qué? Porque no tenían una sana doctrina. Porque en ese lugar no se esmeraban por enseñar la verdadera fe cristiana. Se vivía del momento, se vivía de la emoción. Y muchas congregaciones se volvieron heréticas que salieron de ese lugar. Se escribieron libros que destruyeron familias, que dividieron hogares. Y Dios no quiere eso con ustedes. Dios va a derramar de su Espíritu Santo en este lugar de una manera sobrenatural. Pero necesitan aferrarse a la sana doctrina. Dios no quiere que de aquí salgan herejes. Dios no quiere que de aquí salgan divisiones. Y eso es responsabilidad de cada uno
de nosotros. ¿Hasta dónde llega el tren? ¿Hasta dónde llega el tren? Hasta donde hay rieles. El Espíritu Santo te va a usar hasta el conocimiento que tú tengas de la palabra. Porque el Espíritu Santo no hace nada en alguien que no esté sustentado en la palabra de Dios. Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre ese lugar. Coloquémonos en pie, por favor. Pastor Edier, por favor. Usted tiene que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar eso. Pero mire, usted tiene que participar de los discipulados que hay en ese lugar. Usted tiene que participar del ayuno que se hace en ese lugar, de las reuniones. Usted tiene que participar de eso y tiene que nutrirse de la palabra para que Dios lo use sin que usted se desvíe. ¿Cuántos quieren ser parte de ese movimiento que Dios va a levantar en ese lugar? Vamos, levanta tus manos, dale gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Anhelamos tu presencia, Dios. Anhelamos tu Santo Espíritu, Dios. Gracias por la palabra, gracias por el pastor Álvaro. Bendícelo, levántalo ya allá donde tú quieras llevarlo, en los Estados Unidos, Padre. Que todas las cosas surjan, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad. Vamos, levanta tus manos, estamos terminando. Padre, glorifícate esta noche. Renueva a tu pueblo esta noche. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos irnos contigo, Dios. Queremos irnos contigo. Derrámate sobre esta congregación, derrámate sobre la iglesia. Toca las vidas, toca las familias, toca los hogares. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a darle el mejor aplauso que el Espíritu Santo se merece en esta noche. Un grito de júbilo a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Permítame, yo leo un versículo de la palabra del Señor y terminamos. 1 Corintios 9:14. Y van a entender que lo que voy a hacer, dice 1 Corintios 9:14, dice: así también ¿tienes allí, hija? Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Diga conmigo: a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué deben hacer los que anuncian del Evangelio? Vivir del Evangelio. Vamos a ofrendar para bendecir la vida de nuestro hermano Álvaro. Yo creo que prepares ahí lo que Dios ponga en tu corazón. La verdad, hermanos, la verdad, déjeme decirle, los pastores pasamos por cosas muy tremendas, muy difíciles a veces, ¿sí? Han visto, por ejemplo, el estado de mi esposa en estos momentos. Gracias a Dios ya está bien, pero ha sido difícil pasar por esa situación. Lo han escuchado nuestro hermano Álvaro. Así que quiero que allí donde estás oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos bendices, porque tú siempre, Señor, nos levantas. Damos esta ofrenda también para bendecir la obra tuya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar por allí, vamos a bendecir el ministerio de nuestro hermano Álvaro. Les recuerdo, mañana estamos en Madrugada con Dios a las 6 de la mañana. ¿Cuántos nos escuchan a las 6 de la mañana? Están dormidos. ¿Cuántos nos escuchan a las 6 de la mañana? Muy bien, mañana estaré hablando de el séptimo pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo. Vamos a tener un mes todo el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener un mes todo el Espíritu Santo. Yo sé que Dios nos va a dirigir para eso. Vamos a hablar todo un mes del Espíritu Santo. Y mañana tenemos noche de clamor a las 7 de la noche. Noche de clamor. Oramos y nos vamos. Padre, gracias te damos. Llévanos a nuestras casas en bendición, en paz, y que podamos tener un resto de semana en victoria. Bendigo los trabajos de mis hermanos. Bendigo, Señor,
los quehaceres, los hermanos, las hermanas que están en las casas, bendícelas, ayúdanos, prospéranos, levántanos, Padre, y sé que tu gloria, Señor, será derramada sobre nosotros, aún yendo a nuestras casas. Te damos el honor y la gloria. Toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.